a este espacio de capacitación del día de hoy, que se llama Inteligencia Emocional en las Organizaciones, ¿sí? Y bueno, les voy a contar un poquito quién soy yo. Mi nombre es Carolina Salas Villegas, soy contadora pública de profesión, y bueno, sí, me gustaba mucho. He cumplido 38 años hace 10 años, es una forma más sutil de decir mi edad. Si están atentos van a saber qué edad tengo, si no puede pasar que les quede la cabeza a los 38 años. Bueno, la verdad es que como profesional de las ciencias económicas, como contadora, me encantó mucho. Incursioné en espacios públicos, acá en San Juan, que es mi provincia natal, acá en Argentina, en espacios privados, y bueno, me sentía mucho más, como quien dice, como pez en el agua, en los espacios privados, en la dinámica de las organizaciones privadas, y siempre me gustó mucho lo que es reingeniería de procesos, ¿sí? Me gustaba incorporarme en una organización y ver cómo se hacía lo que se hacía, cuáles eran los procesos que ya estaban establecidos, y bueno, y en ese espacio de mejora continua, de poder siempre optimizar los procesos, de trabajar mejor, que no significa que sea más, me gustaba esa observación y esa propuesta de pequeños cambios, y bueno, desde ese lugar, me acuerdo que leía a Stephen Covey, un libro, del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y Stephen Covey sostiene que el coaching ontológico es una reingeniería personal. Es decir, lo mismo que se hace en las organizaciones, de una reingeniería de procesos, nosotros también tendemos a hábitos o procesos totalmente automatizados que no los revisamos periódicamente, sino que los vamos haciendo y se van automatizando. Y bueno, y el coaching genera esos espacios de aprendizaje personal para verificar si lo que estamos haciendo en nuestras vidas personales es efectivo para nosotros, ya sea en el dominio personal, laboral, familiar, social. Y si no, desde ese lugar reinventarnos, ¿sí? Entonces, desde ese lugar incorporé conocimientos de coaching y bueno, y siempre en el ámbito de las organizaciones privadas, que es un espacio que yo disfruto mucho, ¿sí? A ver lo que es la inteligencia emocional, que es parte de este clima laboral y cuán importante es para la obtención de resultados. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar las emociones de la manera más adecuada en el terreno personal y social. Fíjense que es un conjunto de habilidades, es decir, que yo no es que nazca con una inteligencia emocional de determinado porcentaje, no. Yo, a medida que quiero y que deseo y que actúo, la voy a ir desarrollando, ¿sí? Para expresar mis emociones y para poder controlarlas, para así ser más efectivo tanto en el terreno personal como social, ¿sí? Gracias a Daniel Goleman, es decir, Daniel Goleman no fue el que descubrió esto, sino el que la hizo famosa con su libro Inteligencia Emocional, ¿sí? Y hoy en las organizaciones, como les dije al inicio, es muy importante esta característica. Y vamos a ver un poquito qué son las emociones, según Daniel Goleman. Es aquello que yo siento y que afecta mis propios pensamientos, mis estados psicológicos, biológicos y voluntad de acción. Miren qué poderosas que son las emociones. Afectan mis pensamientos, mi estado psicológico, mi estado biológico, es decir, cuando yo estoy angustiada, me empiezo a segregar más jugo gástrico, me empieza a dar acidez, o me empiezo a tener tensión acá en el cuerpo, y me empiezo a paralizar, y mi voluntad de acción se empieza a paralizar. Entonces, cuán importante es poder gestionar estas emociones, porque afectan todas estas otras dimensiones. Y las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones están en nuestra biología y son geniales, ¿sí? Es decir, no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones que pueden ser funcionales, neutras o disfuncionales, o placenteras, neutras y displacenteras. Pero está en parte de nuestro ADN, dice el doctor Daniel López Rossetti, un doctor de acá de Argentina que tiene muchísimo material interesante, dice que somos seres emocionales que razonamos.
fíjense cuán importante es la situación. Somos seres emocionales que razonamos. Entonces, cuán importante es poder gestionar nuestras emociones. Vamos a ver un pequeño, como quien dice, vamos a ir a Wikipedia para saber cuáles son las emociones que todos sentimos. Y, por ejemplo, todos sentimos, o la mayoría de todos, sentimos el miedo. Y el miedo, fíjense, que es una interpretación de que algo que está a pasar en el futuro nos va a generar un daño. Es una interpretación de que una situación en el futuro nos va a generar un daño a nosotros o a alguien que tenemos. Entonces, no es que yo elija sentir miedo, sino que se me dispara esa emoción. Se me dispara esa emoción y de repente veo algo que puede ser peligroso para mí y directamente me embarga el miedo. Y siento fragilidad, frío, temblores. ¿Para qué? Para de repente, eso está en nuestra biología, de decir, me informa, es decir, las emociones son información, me está informando que de repente hay algo que me puede ser peligroso, entonces se desencadena toda una situación en mi cuerpo, que de repente me paralizo, como para que no me vean, me paralizo, me quedo quieta, atenta. Todo mi foco está en ese suceso que estoy por ver, se me dilatan las pupilas, me pongo paralizada, tensa, inclusive cuando dicen te quedaste pálida, sí, me quedé pálida, porque de repente mis músculos largos son los que se llenan de circulación como para huir. Entonces es cierto, y se me nubló la vista, se me nubló, es literal, se genera toda esta situación para defendernos de ese peligro. La rabia es ante una situación presente que yo siento que se me ha transgredido mis derechos, entonces yo quiero cambiar esa situación. Entonces de repente se me tensan los músculos, se me cierran los puños porque quiero pegar, quiero agredir y me pongo con los ojos inyectados porque fijo la mirada, ¿sí? Entonces fíjense cómo se desencadena todo el estado biológico a partir de una interpretación del hecho. La tristeza es un duelo, es la aceptación de una pérdida, algo que nos ocurrió, un hecho que ya pasó. Yo necesito conectarme con ese hecho de aceptar esa pérdida, ¿sí? Entonces, es por eso que con la tristeza nos decaemos, sentimos una falta de energía, porque necesitamos esa sensación de encimarnos, de sentirnos esa conexión con nosotros mismos para conectarnos con esa pérdida, que puede ser un duelo, una pérdida de un trabajo, de una persona, de una relación, de un cambio de casa. Entonces, hasta que yo no me conecte con eso, lo proceso y acepto. Entonces transito esa emoción. Y la alegría es cuando siento que algo me ha hecho bien, entonces algo en el presente, entonces necesito expresarla y desde ese lugar siento energía. ¿Sí? Estas son las emociones. Ahora, fíjense lo interesante de esta distinción. Las emociones son información. ¿Sí? Entonces surgen de mis percepciones o interpretaciones, las cuales son moldeadas por nuestros modelos mentales. Es decir, no percibimos la realidad tal como es, sino a través del filtro de nuestro propio modelo mental. ¿A qué se refiere esto? Que a lo mejor estamos todos nosotros en un mismo espacio y de repente sentimos que ladra muy fuerte un perro. Alguno de nosotros puede abordarle el miedo porque desde su modelo mental recuerda cuando era chiquito que el perro lo mordió. Pero otra persona puede ser un amante de los perros y no le dispara el miedo, sino le dispara simpatía. Es decir, que ese mismo hecho depende de mi filtro mental, cuál va a ser la interpretación, la percepción y cuál va a ser la emoción que me va a disparar. Es decir, todos nosotros tenemos unos lentecitos, siempre, todos los días nos levantamos con unos lentecitos, que son nuestros modelos mentales, que a través de eso vemos e interpretamos, percibimos la realidad y le damos una interpretación. Ahora, muchas veces tenemos que decir, che, este lentecito está demasiado negro, o este lentecito está demasiado rosado. Entonces, no me está haciendo funcional ver la realidad a través de este lente. Entonces, a lo mejor sea necesario, porque a mí, Carolina, no me está haciendo funcional, estaría bueno revisar
con cuál modelo mental yo estoy interpretando esa realidad que a mí me dispara determinadas emociones. Quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo de a poquito. Y como para que entiendan este concepto, es el clásico comentario de cómo ven este vaso, medio lleno o medio vacío. En Honduras se conoce ese dicho me parece que ese es bastante, en el lenguaje latino es bastante conocido. Gracias, Dani. Es tal cual. Entonces, el vaso es ese. Ahora, desde mi interpretación, yo puedo, medio lleno lo puedo ver y me va a generar una emoción, y si lo veo medio vacío, también me va a generar otra emoción. Una persona me dijo, yo lo veo todo lleno. Mitad de agua, mitad de aire. Y dije, ¡qué excelente! ¡Qué excelente! Siempre puede haber una interpretación distinta. La historia es, en mi inteligencia emocional, ver si la interpretación que yo le estoy dando me resulta funcional a mí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refieren? Yo percibo el mundo desde mis 5 sentidos. ¿Sí? Eso es información. Son como, fíjense que todo lo que yo veo es información, lo que yo escucho, que podemos escuchar dos cosas distintas, los olores, lo que yo gusto, inclusive creo que el cuerpo humano es una máquina tan poderosa, es un escáner que tenemos, ustedes que están en lo que es IT, fíjense cómo reproducir el escáner que tenemos tan grande para desde ese lugar percibir. Ahora, yo puedo percibir o sentir un ruido y asociarlo a que es un gato en el techo, o asociarlo a que son ladrones, o asociarlo a algo negativo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros nos transmite información, pero también está dada por nuestro modelo mental. Y quiero que veamos, muy importante, lo que es la diferencia entre hechos o interpretaciones, porque las emociones no surgen de los hechos que nos acontecen, sino de nuestra interpretación de los hechos que nos acontecen. Repito, por eso quiero que veamos esta diferencia. Las emociones surgen de nuestra interpretación de los hechos que nos acontecen. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre hechos e interpretaciones. Por ejemplo, el hecho es un dato que se presenta como comprobado y responde de una manera objetiva, sin intervención de mis opiniones o de mis creencias. Por ejemplo, acá el hecho es que ustedes están viendo dos figuras. ¿Sí? Ustedes están viendo una figura de una bicicleta y una figura de un auto. ¿Están todos de acuerdo que están viendo dos figuras? Dos representaciones gráficas de elementos conocidos. Buenísimo, excelente. Ese es el hecho, es objetivo. Ahora, la interpretación es la versión personal que cada uno da sobre el mismo hecho. Andy me podría decir que la bicicleta es simpática, ese me podría decir que el auto es obsoleto o que no representa ningún modelo hasta que les resulta desagradable. Ariel me podría decir que es una bicicleta de carrera muy cómoda. Rosy me podría decir que es una bicicleta que para ella les resulta totalmente incómoda. Ahí hay una interpretación que es válida, pero es una versión personal sobre cada uno de los hechos. Y repito, las emociones surgen de las interpretaciones de los hechos que nos suceden. Y es totalmente personal. Es decir, que la emoción surge de la historia que yo me cuento de lo que me acontece.